yo más o menos había escuchado algo sobre eso, son más o menos leyes de percepción visual, pero en sí a profundidad no me he puesto a investigar. Bien, vale. Como estamos revisando toda la parte de la psicología del diseño, ¿cierto? Entonces, bueno, les cuento un poquito de historia. Resulta que hacia principios del siglo XX, una de las teorías en psicología más fuertes era el conductismo. Si ustedes de pronto recuerdan la historia de Pavlov, de los perros de Pavlov, o sea, un científico que se dedicó a hacer pruebas en las que justo antes de alimentar a los perros tocaba unas campanas. Entonces, después de haber condicionado a los perros a ese procedimiento, ¿cierto? El de sonido de campana, luego, pues que ellos entendieran que significaba que era la hora de comer. Lo que pasaba con los perritos es que después de un tiempo, al escuchar las campanas, empezaban a salivar, como si se fueran a alimentar, aunque no les dieran comida. Entonces, ese proceso de condicionamiento estímulo-respuesta es lo que se conoce como conductismo y era pues una de las teorías más aceptadas para todos los efectos, ¿no? O sea, para efectos de terapias eh, en psicología, para efectos de la educación, eh, a efectos del diseño, de lo que se estaba gestando como diseño. Entonces, a principios del siglo XX surge una teoría que se contrapone a esa teoría del conductismo y es la teoría de la Gestalt. Gestalt, digamos que traduce forma, o sea que podríamos decir que es la teoría de la forma. Em, la teoría de la Gestalt precisamente lo que formula es que el ser humano no es un ser conductual, sino un ser pensante. Entonces la forma en que sentimos y percibimos el mundo no depende directamente de los estímulos que recibimos, sino de la forma en que los procesamos. ¿Sí? Entonces la Gestalt formula eso. O sea, no se trata solamente de ver eh, o de percibir los estímulos como, por ejemplo, una serie de imágenes, sino la manera en que lo entendemos y cómo el ser humano construye la realidad a partir de los estímulos, pero a través de un procesamiento de esos estímulos. Entonces digamos que no deja, separa al ser humano del resto de animales en la medida en que profesa que esa manera de ver el mundo depende más de lo mental, ¿cierto? De los procesos mentales que de los estímulos físicos como tal. Entonces, un ejemplo, digamos que uno de los ejemplos que pone la teoría de la Gestalt es que cuando estamos viendo una película de cine, realmente, o sea, físicamente, o sea, a nivel de estímulos, lo que estamos viendo es una serie de imágenes una tras otra, ¿cierto? O sea, esa es la verdad. O sea, nosotros no estamos viendo movimiento, estamos viendo es una foto, luego otra foto, luego otra foto, luego otra foto, ¿sí? Una serie de fotos una tras otra. Pero la manera en que lo entendemos es que hay una animación ahí, o sea, que hay movimiento, ¿sí? Y eso se da por los procesos mentales que tiene el ser humano. Bien, no sé si hasta ahí va siendo claro. Sí, señor. Vale, entonces surge la teoría de la Gestalt. Y la teoría de la Gestalt formula una serie de leyes eh, que vamos a ir tocando
a lo largo de esta sesión. La primera pues es la teoría general de la buena forma. Entonces, ¿qué formula la teoría de la buena forma? La teoría de la buena forma dice que el ser humano tiende a completar las figuras de manera más eficiente en la medida en que las figuras estén más cerradas. Entonces, si vemos estos dos dibujos son básicamente el mismo dibujo, y aunque podemos percibir las dos formas, ¿cierto? Un cuadrado y un círculo. Cuanto más cerradas es lo que percibimos, las figuras que percibimos, nos es más fácil entender la forma como tal. Entonces el ser humano tiende a simplificar las formas para entenderlas. Entonces, si somos estrictos, pues aquí tampoco hay un cuadrado y un círculo, ¿cierto? Lo que hay es una serie de líneas separadas entre sí, pero que no están delimitando perfectamente el cuadrado ni el círculo. Solo que mentalmente y de manera casi automática nosotros cerramos las figuras y entendemos que es un cuadrado y un círculo porque es la forma, son las figuras más simples que nuestro cerebro puede encontrar ahí. Entonces es lo primero que encontramos. Si viéramos esto, seguramente también llegaríamos a que es un cuadrado y un círculo, pero con algo más de dificultad, ¿verdad? Entonces es como el principio base, que es el principio de la buena forma y de las formas simples. Bien, hay otra ley que es bastante utilizada en diseño, y es la ley de figura-fondo. Entonces la ley de figura-fondo dice que generalmente podemos percibir una misma forma como una figura, ¿cierto? O sea, y cerrar esa forma como figura y entender que todo lo demás es fondo. O sea, lo que no es figura es el fondo. Pero podemos jugar con eso y tener, digamos que cierta ambigüedad, donde yo no sé, bueno, cuál es la figura y cuál es el fondo, ¿sí? Es un poco como la pregunta de si las cebras son animales blancos de rayas negras o animales negros de rayas blancas. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que sería esa ley de figura-fondo. Otra aplicación de esa misma ley. Están viendo las imágenes, ¿verdad? Sí. Sí, entonces, bueno, acá vemos que tenemos una figura que serían dos piernas, ¿sí? Sobre fondo negro, o tenemos una figura que es un brazo negro sobre fondo blanco. Igual acá tenemos un rostro o un arma. Esta es clásica, yo creo que todos la han visto, ¿cierto? La copa o las dos caras. ¿Ven? Bueno, la siguiente ley se conoce como ley de continuidad, y lo que nos dice es que cuando tenemos elementos dispuestos de manera que nos indiquen cierta orientación o algún tipo de flujo, solemos asociar o entender esas figuras de la manera más fluida posible, ¿sí? Entonces, si yo les digo que aquí hay, si yo les dijera que unieran estos puntos con dos líneas, seguramente lo primero que se nos ocurre, o sea, la respuesta natural es trazar primero la diagonal de superior izquierda a la inferior derecha, ¿cierto? O sea, esta curva
y luego esta otra. Sí, o sea, lo que percibiríamos ahí es una X. Entonces, no sé, eso es digamos que lo que formula esa ley, y es que esa continuidad en las formas es lo hacia donde se mueve, digamos, el pensamiento. Eh, Podríamos decir que podríamos unir los puntos de esta manera, ¿no? No solamente siguiendo la continuidad de la forma, sino quebrándolo. Pero esto no es lo natural. O sea, digamos que esta solución es forzada para el cerebro, mientras que pensar en que la línea vertical es una y la horizontal es otra, es más sencillo para la mente. Y ese es el principio de continuidad. Bueno, si quieren hacer comentarios o preguntas, siéntanse en libertad de hacerlo. Bien, la siguiente ley es la que se conoce como ley de proximidad. Entonces, la ley de proximidad lo que dice es que nuestra mente tiende a agrupar los elementos, ¿sí? Lo que vemos, según la ubicación que tienen. O sea, según estén unos más cerca de otros, porque tendemos a hacer conjuntos. Bien, entonces tenemos acá por ejemplo, o sea, tenemos una serie de punticos acá y sin embargo lo primero que percibimos es que hay dos grupos de puntos, ¿sí? Esa misma ley de proximidad la vemos aplicada en cosas como, por ejemplo, en un desfile militar o, ¿cierto? Donde se van creando grupos y percibimos cada uno de los batallones como una unidad, como una entidad. Bien, eso es la ley de proximidad. Siguiente ley es lo que se conoce como ley de similitud. Entonces, la ley de similitud a lo que lleva es a que los seres humanos tendemos a hacer clasificaciones de los objetos según sus características, o sea, de los objetos o de los elementos, bueno, según sus características. Entonces, a pesar de tener estos dos grupos aquí, que por proximidad, o sea, por proximidad vemos dos grupos, ¿cierto? Pero por similitud también vemos dos grupos, el de los círculos y el grupo de los cuadrados. Bien. Esa ley de similitud, pues también la vemos en la tendencia que tiene el hombre a agruparse según creencias religiosas, pensamientos políticos, inclusive por distinciones raciales o de género. Entonces, esas clasificaciones, digamos que hacen parte de lo que somos como personas. Algunas son desafortunadas, pero es inherente al hombre estar clasificando y creando grupos. O sea, cuando, por ejemplo, si tenemos los que tenemos la suerte de tener familias grandes, si se hace una reunión de fin de año o alguna cosa así, generalmente los adultos mayores se reúnen entre ellos, los adolescentes hacen otro grupito aparte, los niños pequeñitos también, ¿cierto? Porque pues digamos que por grupo de edad hay intereses en común y solemos ir haciendo grupos por distintas razones, agrupándonos por similitud. Bueno, fíjense por ejemplo en esta imagen, o sea, hay una serie de puntos blancos y unos negros, están a la misma distancia unos de otros.
pero es precisamente la diferencia en el color lo que nos hace sentir que hay dos grupos de puntos. Bien, tenemos los de la buena forma. Este principio de la buena forma se conjuga, digamos, en estas figuras vemos otro principio que se llama la ley de cierre. La ley de cierre es la que nos lleva a completar las figuras. Bien, entonces la ley de cierre también es la que nos permite, cuando nos enfrentamos con ejercicios como estos, a completar las palabras, ¿sí? A pesar de que no tenemos todas las letras de la frase, con seguridad, pensando un poquito, podemos deducir qué es lo que dice ahí. Entonces, bueno, cuéntenme qué leen ustedes en esa frase. Creo que dice, Sin si miedo. habita, si habita en tu memoria, nunca estarás solo. Ok, si habita en tu memoria, nunca estarás solo. Podría ser, si habito en tu memoria, nunca estaré solo, por ejemplo. ¿Cierto? O sea, También. habría diferentes soluciones. Mm, o si habita, o si... ¿sí? Si O habita en si tu memoria. habitemos. Si habité en tu memoria. Bien. Entonces, de todas maneras, digamos que esas soluciones no están muy lejos una de otra, ¿no? Y esto, fíjese que aquí está la solución a este ejercicio, está dada por un componente cultural, porque pues este es nuestro idioma. Seguramente si ponen a resolver esto a alguien que hable inglés, estará buscando otras palabras y pues no le encaja, ¿no? De pronto termina encontrando una solución de una frase en otro idioma, pero para nosotros la solución es esa, porque tenemos ese trasfondo cultural de ser hispanoparlantes. Bien. Bien, esta ley de cierre que veíamos acá y que podemos ver en este ejemplo, por ejemplo acá. Fíjense que en este logo hay unos bordes del oso que no aparecen ahí. Sin embargo, casi que no nos hacen falta, ¿no? O sea, no los necesitamos para saber que ahí hay un oso panda. O sea, no sé, ¿alguno de ustedes no ve el oso panda? Yo sí lo veo. Bien. Entonces, esa ley de cierre, o sea, esa tendencia que tenemos a cerrar las figuras, está relacionado también con otra ley que se llama ley de compleción. La ley de compleción, de pronto en algunos textos la encontrarán como ley de completitud, ¿cierto? Es que tendemos a percibir como cerradas figuras que están abiertas. Este, por ejemplo, es un logo en el que eso es muy,
muy evidente, ¿no? O sea, tenemos unas figuras que están abiertas, o sea, tenemos solo fragmentos del dibujo. Y sin embargo percibimos perfectamente la mano que sostiene el bastón, las piernas, ¿cierto? En especial las piernas que no están ahí, o sea, no existen en el dibujo. Pero no hace falta que estén, ¿no? O sea, las estamos percibiendo. Bien. Eso es, chicos, eso es la teoría de la Gestalt y las leyes que formula. Podemos ver algunos ejemplos de logotipos en los que se aplican esos conceptos. ¿Qué perciben ustedes ahí, en ese logo? De la UEFA. Un balón. Un balón. Sí, un balón, o sea, una esfera, ¿cierto? O sea, a pesar de que lo que estamos viendo, o sea, el estímulo son las estrellas, pero la percepción es que hay una esfera ahí. Y si es una liga de fútbol, pues, ¿qué esfera es? Pues el balón, ¿cierto? O sea, no solamente estamos viendo un círculo, sino que estamos percibiendo el volumen de ese, o sea, lo estamos percibiendo tridimensional. Entonces, fíjense que ahí jugamos con varios conceptos, ¿no? El de compleción, que nos permite percibir el círculo completo. Y también estamos jugando con figura fondo, ¿cierto? O sea, no podríamos invertir los colores y seguir percibiendo el logotipo, o sea, en positivo o en negativo. Otro logotipo que yo creo que la mayoría conocemos, que aplica el principio de figura fondo. Entonces ahí, ¿cuál realmente es la figura? ¿La parte blanca o la parte roja? La parte roja. ¿Y cuál es el fondo? O sea, cualquiera de las dos puede Bueno, ser entonces el sería fondo. la parte roja y la figura la parte blanca, ¿cierto? Cualquiera de las dos es verdad. O sea, cualquiera de las dos puede ser la figura. Y a eso se refiere el principio de figura fondo. ¿Se acuerdan cuando veíamos por acá esto? Fíjense que es exactamente el mismo principio que estamos viendo en este logo. Otro ejemplo del logotipo figura fondo. ¿Qué ven ustedes ahí? Pavo real. Un pavo real, ¿cierto? Están solamente digamos que la abstracción de las plumas de la cola. Pero si uno se fija en el fondo, en la forma que tiene el fondo, lo puede empezar a percibir también como figura y uno ve aquí el cuerpo del pavo, ¿no? ¿Conocen este? Una vaca. ¿De quién es este logotipo? De alquería. Alquería, ¿no? Este es, por ejemplo, Ahí la cara de una vaca. un buen ejemplo de un logo muy bien logrado, ¿no? Figura fondo, blanco, rojo. Cualquiera de las dos es figura, o sea, si cojo el blanco, pues mi figura es la salpicadura de leche, y si cojo el rojo, mi figura es la vaquita. Este tiene figura fondo en un Sí, pedazo, señor. en una parte del logo. ¿Quién me cuenta cuál es?
La flecha, pues. La flecha que tenemos acá, ¿no? Y este, Este es de Carrefour. ¿y si saben qué es ese logo? ¿Qué representa? Ojo a esto. Miren lo que significa esa palabra. Resulta que el primer almacén de esa cadena quedaba en un cruce de dos carreteras. Y si ustedes se fijan en el logotipo, es una C, ¿cierto? De la palabra Carrefour o Carrefour, si la queremos pronunciar en español, metida dentro de un rombo de señal de tránsito, ¿cierto? De ese rombo que podríamos tener acá, que podríamos percibir por completitud o por compleción, hemos eliminado las puntas de arriba y abajo y dejado solo las laterales, que a su vez se comportan como flechas, o sea, como indicando los dos caminos donde estaba el almacén. Y de otra parte, pues hay una clara intención en resaltar que es una empresa francesa, ¿no? Entonces, fíjense cómo llegan a ese logo utilizando diferentes conceptos, ¿no? Entonces, figura fondo, compleción, abstracción, entonces un logo muy sencillo, pero que tiene detrás un trabajo de diseño muy interesante. Aquí está un poco para los que no ven la C ahí claramente, aquí está resaltado. ¿Qué ven ustedes en este logo, muchachos y señoritas? Pues se supone que es como la extracción de un zapato. Si no estoy mal. ¿De un zapato? O O tal vez la suela del mismo. O la suela, podría ser como la huella que deja, ¿cierto? Bien, les voy a contar un poquito la historia de este logo. Realmente la abstracción inicial de lo que hay ahí es una escalera en 3D, ¿sí? En la que tenemos representado solo las superficies horizontales o por las que pisaríamos de la escalera. O sea, aquí vemos, si completáramos aquí, si uniéramos estas puntas, veríamos ahí como el escalón. Y es eso, ¿no? O sea, es esa representación de crecimiento, pues que lo vemos acá, en esta repetición con crecimiento, pero también como un escalar
hacia el éxito. Sí, esa es como lo que representaron ahí. O sea, fíjense, bueno, esta está al revés, digamos, en la orientación de la escalera, y lo que está aquí negro son las partes que bajan, ¿no? En el logo de Adidas lo que está negro son las partes que están aquí en gris. Bien. Bueno, muchachos, ¿qué otros logos se les ocurren? ¿Recuerdan ustedes que tengan esa aplicación de alguna de esas leyes? ¿Algún logo que recuerden? De pronto aquí en estas versiones iniciales podamos hablar de figura fondo también. Hay Compensar. uno que es muy bueno, que es Spartan. ¿Cuál, perdón? Spartan. No te entiendo bien. Es, Se llama Spartan Golf Club. ¿Es de golf? Sí, Golf Club. Ese, por ejemplo. Muy interesante. ¿Cierto? Porque tenemos el golfista ahí dando su swing, y al mismo tiempo la cara del guerrero espartano, ¿cierto? Con el casco, con el yelmo. Sí, además la forma en que dividieron las líneas da Quedan como una sensación de movimiento. de movimiento, así de... Ujú. Excelente. Este también es interesante. Bueno, aquí lo vemos. O sea, el logo de Toblerón de los chocolates. Que no es solamente la montaña de los Alpes suizos, ¿cierto? Sino un oso. El nuevo logo de Fórmula 1 también. El logo de Fórmula 1. Bueno, el de hace años era este, ¿no? Que es figura Sí, fondo. ese es el antiguo. Este es el nuevo. Bruto, aquí no es tan claro el tema de figura fondo, ¿no? O sea, vemos es como la pista de carreras, no sé, o sea, como una carretera, una calle. En este era mucho más evidente. Ese efecto de figura fondo y de completitud, ¿no? O sea, que uno tiende a cerrar aquí y armar el uno.
Bien, muchachos. Aprendices, ese era el tema entonces de la Gestalt. ¿Hacia dónde viene todo esto? Pues es importante, ahora que estamos haciendo el ejercicio de construir el logo del proyecto, ¿cierto? Que tengan en cuenta este tipo de cosas. Entonces ya con algunos de ustedes hemos estado revisando logotipos, haciendo algunas críticas constructivas a las propuestas, mirando qué cosas se pueden mejorar. Con seguridad, si ustedes aplican al menos una de las leyes de la Gestalt en la creación de su logo, van a tener soluciones muchísimo mejores. Juan, sí, dime. Profe, es que mi logo yo ya lo envié por WhatsApp, era para saber si lo podría revisar y pues no sé, cada quien de ustedes darme una crítica constructiva sobre el logo. Ok. ¿Este? Sí, señor. Bien. El logo como tal es uno que creé para una empresa de servicio técnico a celulares. Ajá. Y Bien. pues el logo de una vez lo incluí con un catálogo que me habían dicho que les hiciera y pues hice el catálogo y el logo como tal. La marca como tal se llama Tecmar. eh, Tecmar y pues, o sea, el Tech viene de tecnología y el Mars es el nombre de las dos personas que están encargadas de la empresa. Ujú. Bien. ¿Qué representa esa serie como de ondas que tienes ahí atrás? Traté de hacerlo como que se diera una escala. O sea, si me voy a entender, es como los niveles que incluye la empresa. Traté de hacer eso. Y la T, pues la inicial del nombre de la marca, que sería T, Ujú. y la M de Mars. Ok. ¿Y por qué punteado el relleno? O sea, yo les mostré un montón de diseños y ellos me dijeron que no querían algo tan simple, que dentro de las letras le incluyera algo. Entonces yo les pregunté a ellos si querían pues algo así punteadito, manchadito, me habían dicho que sí, les gustaba así. Ok. Bien, con ese tipo de cosas, bueno, hay que tener cuidado porque recuerden que en los logotipos todo lo que incluyamos debe estar comunicando algo. ¿Sí? Entonces, si vamos a utilizar colores degradados es por una razón, si vamos a usar texturas, ¿cierto? Como ese jaspeado de punticos ahí es por alguna razón. Sí, no, digamos que la razón tiene que ser algo sustentable, no solamente porque me gustó o porque al cliente le gustó. De hecho, una buena parte de nuestra labor con el cliente es transmitirle la importancia de que el logotipo es su imagen y que cada una de las cosas debe representar algo significativo. O sea, no, ¿sí? Fíjate que eh, crítica. O sea, aquí tienes como una ondita alrededor de un celular y sin embargo eso que es como tan representativo de la marca o de la actividad del negocio es muy chiquito ahí, ¿sí? Sí, señor, no Sí. destaca tanto. Bien, entonces hay una cosa que es importante también. No siempre los logotipos tienen que ser figurativos, ¿sí? O sea, tú puedes tener un logotipo muy diciente de la actividad que ejerce la empresa. Es el caso aquí, vemos el logo de uno de los
compañeros también, ¿cierto? Ellos, soluciones integrales, listo. Entonces, industriales, entonces está ahí, hacen como mantenimiento de máquinas, entonces ahí está representado eso, ¿cierto? Entonces uno puede tener ese tipo de planteamientos muy figurativos, ¿sí? O sea que si mi empresa se dedica a hacer mantenimiento de máquinas, pues tengo una herramienta y un mecanismo. Bien, eso es válido, Bien eso es válido. entendido, profe. Dime. Sí, señor, ya entendí. Bien, eso es válido y eso está bien, pero no es la única forma de tener un logo. Acuérdense que los logotipos, o sea, las imágenes de las empresas también cuentan historias. Yo creo que ya hemos hablado del logo de Apple, ¿cierto? Sí, señor. O sea que eh, de por qué es una manzana y eso. Sí, que inicialmente era la manzana de Newton, pero entonces representar la manzana de Newton era muy complejo porque había que poner el árbol de donde cayó la manzana y toda esa cosa. Y luego, entonces, bueno, en la historia hay otra manzana importante, que es la manzana con la que envenenaron al creador del primer computador. Entonces, por eso se retomó el tema de la manzana. Y, y de la manzana mordida, ¿no? Precisamente por eso, porque lo usaron para envenenar a alguien que la mordió, ¿cierto? A Alan Turing. Entonces, de ahí el logotipo de Apple, es una forma de rendir un homenaje a esa persona. Bien. Entonces hay logos que están contando historias que pueden estar relacionadas con la actividad de la empresa de una manera no tan obvia, ¿no? O sea, pues digamos que uno ve la manzana y pues no tiene nada que ver con computadores, ni celulares, ni tecnología. Aparentemente, hasta cuando uno conoce la historia de Alan Turing. ¿Sí? Podemos tener logos que representan valores de la empresa. ¿Cierto? Como Amazon. Entonces, ¿qué tenemos en el logo de Amazon? Una flecha que va de la A a la Z, o sea, que me está diciendo, aquí encuentra todo, de la A a la Z. Aquí encuentra de todo. ¿Cierto? Pero la flecha no es solamente una flecha, es también una boca sonriente. O sea, una boca que no es una carcajada, es una sonrisa suave, ¿sí? Es una sonrisa de satisfacción. Bien. Entonces fíjese cómo se van uniendo diferentes cosas. ¿Quién tiene abierto por ahí el micrófono? Andrés Felipe. Gracias. Entonces se van uniendo diferentes conceptos. El hecho de que Amazon no esté en negro, porque el logotipo no es este, sino es este. Que no esté en negro, sino en gris oscuro. Fíjense que la percepción es distinta. ¿Sí? O sea, aquí yo lo estoy percibiendo un poco más agresivo, más fuerte. El hecho de que las letras estén en gris me hace percibirlo más amable, ¿cierto? Más relajado, menos agresivo. Bien. Entonces acuérdense que también la parte del color, que también ya la discutimos en unas sesiones antes, es importante. Pero están todos esos componentes de abstracción, de mensajes, digamos de alguna manera subliminales, y que no tienen que, o sea, Amazon pues es una tienda, inicialmente era de solo libros,
y sin embargo ni relacionado con libros, ni relacionado con tienda. Sí, o sea, llamarse Amazon pues no tiene nada que ver con una librería, ¿no? Ni con una tienda de nada. Entonces, los logotipos no tienen por qué ser tan figurativos, eh, pueden ser más abstractos. Entonces, digamos que de pronto poner un celular puede que sobre, o puede que sea lo que realmente quieres tener, ¿no? Les muestro aquí otro logo, por ejemplo. Voy a mostrarles un loguito acá. Este, por ejemplo, es un logo. Vamos a abrir la imagen. Ah, ves que el fondo es azul. A ver si aquí nos abre. Sí. Este logo, fíjense que tiene un móvil, un globito de texto y una estrellita. ¿Sí? ¿Y a qué se dedica esa empresa? A vender mensajes de texto para celulares. ¿Sí? Para esos mensajes masivos que mandan las empresas en las labores de cobranzas o ofreciendo promociones de las almacenes de cadena, todo eso. Y si ustedes fijan, pues la estrellita pues tiene que ver con la bandera de Chile, ¿no? Entonces fíjense que no puedo ser de alguna manera explícito, pero pero muy concreto, ¿no? Bien. Ok, entonces sí, a veces hace falta y otras veces no hace falta usar iniciales. Y que cada uno de los elementos que yo estoy metiendo dentro del logo realmente esté comunicando algo. Y si dos elementos me están comunicando lo mismo, entonces tengo que... es posible que alguno de los dos me esté sobrando. Listo, fíjense que los mejores logos son logos muy limpios, ¿sí? No son llenos de cositas súper complejos. O sea, hay unos casos contados pues de marcas cuyos logos son muy complejos, pero sobre todo por ejemplo en automóviles, ¿no? O sea, si uno ve el logo de eh, Alfa Romeo, ¿sí? Pero porque está hablando de una heráldica, de una casa europea, bueno, o sea, hay una historia más larga todavía, que se remonta casi al medioevo. Pero el resto se tiende a logotipos cada vez más limpios, porque se va teniendo claro que lo que se quiere es comunicar dos o tres cosas que se posicionen como el alma de las empresas, y eso es lo que yo quiero transmitir, ¿no? O sea, logotipos pueden tener letras, claro, pueden ser iniciales,
pero logotipos muy, 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 muy limpios. Este caso también lo hemos visto ya. O sea, geometría, triángulo, equilibrio, dinamismo, fuerza, bueno, todo lo que vemos en ese logo. Eh, por ejemplo, este logo no tiene una pizza por ninguna parte, ¿no? Entonces sí está representando el techo, que es lo que traduce esa palabra ahí. Bien. Listo, aprendices. Bueno, voy a dar entonces por finalizado el tema. No sé si hay preguntas, inquietudes que tengan. Por el momento, alguna pregunta. Vale. Bueno, aprendices, entonces nada, voy a cerrar ya la grabación del video para publicárselos en el canal y que lo puedan consultar.